Hola, bienvenidos a este nuevo curso de programación básica con el lenguaje de programación Go. Tenemos para el pendiente el manejo o manipulación de archivos JSON, ¿no? Aquí en Go. Vamos a dividir este nuevo módulo en dos nada más, en dos clases, porque las prácticas ya las veremos en el proyecto final, por donde vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido, incluyendo lo JSON, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es un JSON o JavaScript Object Notation, ¿no? Ese es el JSON. Es el estándar de comunicación más usado en programación actual. Es el formato dominante para el intercambio de datos en la web y entre aplicaciones. Eso tenemos como JSON. JSON es un formato muy importante. Aquí, si eres programador, te vas a dar cuenta por qué, porque prácticamente lo vas a ver en todos los lenguajes de programación o en la mayoría de ellos, ¿no? ¿Por qué es el más usado? Por ejemplo, lectura humana, es fácil de leer y escribir para personas, ligero, consume menos menos ancho de banda que las alternativas antiguas como el XML. En su tiempo también pude llegar a ver el formato XML, que es un parecido al HTML. Si han visto programación web o HTML, estructuras, ahí es prácticamente muy parecido. Compatibilidad. Es compatible de forma nativa con casi todos los lenguajes de programación, lo que le decía. Integración con JavaScript, es el formato natural de la web y de las APIs tipo REST. Acuérdense de eso. Las excepciones actuales, por ejemplo, cuando no utilizamos normalmente el formato de intercambio JSON, el sistema de alto rendimiento en microservicios que requieren velocidad extrema, se usan formatos binarios como el protocolo Buffers o Protobuf o gRPC también. Archivos de configuración para configurar servidores o herramientas, se prefiere formato YAML o TEL. ¿Se han visto GitHub Actions? Ahí van a ver mucho ese formato, ¿no? Que incluso es de lectura más limpia visualmente, o sea, se entiende más, parece un archivo de texto nada más, donde le especificamos paso por paso, ¿no? Entonces, en esos dos casos no vas a ver JSON, ¿no? Pero normalmente para comunicación entre aplicaciones y en la web vas a ver mucho JSON, por eso que es un formato importante y lo vamos a tomar en cuenta. Además es parte de nuestro proyecto final, entonces lo necesitamos. Muy bien, eso con manera descriptiva. Vamos a mostrarte un ejemplo, un JSON simple para que te vayas familiarizando. Recuerda que este es un curso de programación básica. Ya pasé por alto nuestro menú que teníamos en la clase anterior y vamos al inicio donde teníamos el saludar. Aquí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo básico de un JSON. Esto es normalmente un archivo JSON vamos a guardarlo así, vamos a darle formato y vamos a pasarlo por alto. Antes de pasarlo por alto, este es un formato normalmente JSON. Les dije que se parecía mucho a los Mac y a las mismas estructuras, ¿no? Vamos a ver por qué necesitamos este tipo de formatos. Entonces, esto es un JSON, un objeto de JavaScript, nombre, donde tiene clave y valor. Pero la diferencia, si se dan cuenta, de repente de una estructura, tenemos las claves entre comillas, si se dan cuenta, ¿no? Y las claves siempre van en minúscula. Los valores, si son valores string, van entre comillas, si no, van así simplemente sin comillas, ¿no? Por ejemplo, el valor numérico y el valor booleano. Vamos a pasar por alto esto para tenerlo ahí solamente de ejemplo. Y muy bien, para trabajar con JSON aquí nos dice que necesitamos un paquete nuevo, igual como hemos incluido paquetes para conversión de texto y todo lo demás. Ahora vamos a utilizar un paquete llamado encoding JSON, que no lo pongo arriba porque recuerda que ahorita cuando lo utilicemos se va a importar automáticamente y te lo mostraré, ¿ok? Entonces vamos a utilizar ese nuevo paquete para trabajar con JSON. La primera operación que tenemos que hacer es convertir un struct a JSON. Para eso tengo mi struct básico de siempre por acá, el típico usuario, donde está. Este struct básico de usuario vamos a trabajar con él, ¿ok? Nos vamos a llevar este struct para trabajar con él, ¿ok? Entonces recuerden que se llama usuario, vamos a acá, vamos a ir trabajando con ese struct. Entonces nos dice que la operación más básica, por ejemplo, es convertir de struct a JSON. Entonces vamos a hacer esa conversión rápidamente. Vamos a utilizar, como ya tenemos nuestro struct arriba, que te lo mostré, vamos a hacer eso aquí. Vamos a crear un usuario, recuerden que pasa por alto todo el código, y vamos a utilizar como lo que ya hemos hecho, ¿no? Vamos a definir una variable usuario del tipo usuario, que es nuestra estructura, con un nombre, y recuerdo la estructura, nos pide un nombre, un email y una edad. Ok, y con esto vamos a trabajar, vamos a hacer una conversión simple. Recuerden que toda conversión necesita luego una validación, o un manejo de archivos necesita una validación. Entonces tenemos JSON day error y necesitamos importar este formato. Vamos a poner la validación de una vez. Listo. Recuerden, como les decía, cada vez que leemos un archivo se necesita una validación, ¿no? Como aquí estamos haciendo una conversión,
es casi obligatorio hacer esta validación en caso falle la conversión, como también cuando convertíamos texto o abríamos un archivo. Entonces, JSON Data va a tomar la conversión. Aplicamos el paquete JSON que te dije que se iba a importar solo, que está, se llama encoding JSON. Entonces, en encoding JSON estamos tomando JSON. Vamos a de nuevo regresar aquí y simplemente hacemos esa conversión. ¿Qué convertimos? A nuestra estructura de usuario la quiero convertir a JSON, simplemente. Entonces JSON Data va a tomar ese valor convertido. Si falla va a ocurrir un error y lo va a mostrar. Si no, simplemente voy a mostrar ese JSON Data, pero aquí esta conversión la hace a bytes, como habíamos visto ejemplos anteriores. Entonces igual le tengo que pasar el string para volverlo un legible, ¿no? Para nosotros, porque no podemos interpretarlo en bytes. Entonces, como lo convierte en bytes, aquí hacemos esa conversión de nuevo para mostrarlo en cadena de texto. Entonces, simple, hacemos go room main.go y tenemos nuestra conversión. ¿Ven? Nombre. Entonces, este es el JSON, lo que le había mostrado aquí en ejemplo, solo que aquí no está estructurado nada más. Más adelante lo vamos a ver cómo se puede mostrar estructurado. Pero miren, algo que es importante, lo estamos mostrando nombre, Gustavo, email, tal como lo dije. Pero aquí algo que quizás no te das cuenta, pero te lo voy a explicar. Si te das cuenta, tenemos nombre, Gustavo, email, pero te había explicado una de las reglas de los JSON, del formato JSON, es que las claves deberían estar en minúscula. Ok, aquí hace la conversión, pero para darle un formato específico vamos a buscar este usuario de nuevo aquí arriba y tenemos que hacer algo. Entonces, como vamos a saber que esta estructura se va a convertir en un archivo JSON, lo recomendado es trabajar de esta manera, al 96, y le ponemos comilla simple JSON. Dentro de las comillas simples le ponemos el formato JSON, dos puntos. Prácticamente esta clave se va a especificar así. Cuando se convierte en JSON estamos diciendo que se va a ver así, en minúsculas prácticamente. Nombre, edad e email. Entonces, para cumplir con el formato JSON es recomendable aplicar esta personalización. Entonces, ahí lo estamos personalizando. Una vez personalizado ya podemos de nuevo imprimir hacer esa conversión simplemente y vemos que ya tenemos los resultados esperados, ¿no? Nombre, todas las claves en minúscula, edad y todo en minúscula. Muy bien, entonces con esa personalización solucionamos esa pequeña diferencia. Muy bien, ahora sí podemos hacer la operación contraria. Ya convertimos un struct a JSON. Ahora tenemos que hacer la operación contraria. Igual con el mismo paquete JSON, del coding JSON, podemos hacer la operación contraria, que ahora sería convertir un JSON a un struct. Vamos a hacer eso para que les quede claro. Vamos a poner un comentario aquí. Vamos a ponerle JSON flecha struct y vamos a hacer la operación contraria. Vamos a, por ejemplo, ya tenemos todo el paquete, vamos a definir una variable datos. Está bien, datos JSON, ¿no? Dejémoslo así. Recuerden que comillas simples, usamos la comilla simple para poder usar internamente comillas dobles. ¿Ven? JSON, todo esto es un archivo de texto, ¿no? un string. Y como en el string, como el formato JSON, las claves van así, entre comillas, necesitamos utilizar una comilla simple para poder anidar toda esa estructura de texto. Entonces, muy bien, tenemos un JSON, datos, ahora tenemos que hacer la operación contraria. Ya convertimos de struct a JSON, ahora necesitamos convertir un JSON a struct. Ya tenemos nuestra variable datos, vamos a utilizar el usuario como hemos hecho, vamos a poner usuario igual. Del tipo usuario y hacemos, ¿no?, la conversión. Igual, si en caso que haya un error, siempre manejamos el error y simplemente, si no, vamos a mostrar los resultados. Ok, aquí lo tenemos. Ahora, de JSON ya no utilizamos Marshall, sino hacemos su operación contraria, un Marshall, ¿no? Entonces prácticamente hacemos la desconversión. Ahora, recuerden que les decía que lo manejábamos en bytes. Muy bien, tenemos el JSON Data, pero recuerden que esto es un string. Ahora tenemos que hacer lo contrario que hicimos acá cuando lo convertimos a un string, porque recuerden que el resultado de Marshall es binario y lo convertimos a un string para poder verlo. Entonces aquí igual es un string, lo convertimos a binario y le pasamos a quién queremos convertir, a usuario. ¿Por qué lo pasamos como puntero? Porque vamos a modificar el objeto original. Recuerden, cada vez que queramos modificar el objeto original tenemos que utilizar un puntero. Entonces utilizamos un puntero, validamos el error y simplemente, si no hay error, vamos a mostrar el resultado. Entonces vamos a imprimir for room y tenemos el resultado, ¿no? Usuario es nombre, Cristian, email.
Como ya esto es prácticamente un struct, podemos separarlo, ver los valores uno por uno. Por ejemplo, fmt, println, nombre, usuario, nombre. Cambio de la variable. Es fmt, println, el nombre, usuario y la edad, por ejemplo. Podemos estructurarlo así. Y ejecutamos y tenemos nombre Cristian, edad 25. Entonces, ¿ven? Ya hicimos ese cambio. Si se dan cuenta, como ahora hacemos la operación contraria de JSON a struct, no nos interesa que aquí la clave se quede así con mayúscula al iniciar, porque en las estructuras sí se utiliza así. Recuerden, las estructuras se utilizan, una de las diferencias con JSON es que sí, las claves pueden estar en mayúscula, es lo que se usa normalmente, las claves en mayúscula, como hemos definido usuario arriba, miren, la tenemos así en mayúscula, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Solo la conversión de JSON a struct, si necesitamos, perdón, de struct a JSON, si necesitamos hacer ese cambio, especificar o personalizar ese formato, porque el JSON necesita estar en minúsculas las claves. Recuerden, clave, valor para los nuevos. Ok, entonces ya hicimos el proceso contrario. Solo como último ejemplo de esta clase, vamos a hacer cómo se identarlo, o sea, verlo bonito. Para eso vamos a pasar de struct a JSON, vamos a pasarlo por alto y nos vamos a quedar con la primera conversión. Que es lo que más vamos a hacer en realidad, es utilizar un struct y convertirlo a JSON. Es la operación más común. También se va a hacer la otra, claro, pero es la operación más común. Entonces con esta vamos a trabajar. Vamos a hacer otra variante. Ya no vamos a utilizar el Marshall normal, sino hay un Marshall variante que es Marshall idem, se llama Marshall idem, para que vean la diferencia. Igual, solo le cambiamos, le pasamos unos parámetros que es para separar por espacios, y un espacio en blanco le pasamos. ¿Ya? Ok, le especificamos el formato. Sí, si yo ejecuto esto, vamos a ver la diferencia. Y miren, ahí sí lo tenemos como un JSON, como se lo mostré al principio, estructurado o indentado para poder de una lectura humana más fácil, ¿no? Entonces, como lo mostré en el inicio en el ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Tal y como lo mostramos en el ejemplo. Entonces ahí sí, con JSON IDE podemos ver bien formateado ese formato JSON. Muy bien, entonces eso es con respecto a JSON en esta primera introducción. Nos falta ver más cosas, como trabajar con slide en JSON. Recuerden que normalmente no vamos a trabajar con JSON solo, ¿no? Sino vamos a trabajar con una lista de objetos. Entonces necesitamos trabajar con slide, guardar ese JSON como hemos guardado, leer ese JSON como hemos trabajado también con archivos normales o archivos de texto, y structs o JSON anidados. Recuerden que tenemos la opción de también anidar o embeber un struct dentro de otro como herencia. También tenemos que ver esas conversiones. Entonces nos vemos en el siguiente video, ya el lunes, con ese último video de JSON del módulo de JSON, para pasar al proyecto final. Entonces eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.